Buenas tardes a todos y a todas. No sé si me recibís, si me oís. Muchas gracias. La verdad es que estoy muy contento de tener la ocasión, dijéramos, y el honor de presentar este curso, porque, bueno, pues hoy damos comienzo a este tercer ciclo de webinars que organizamos desde la Comisión de Patrimonio, Educación y Participación Ciudadana de ICOMOS España, que en otras ocasiones ha organizado otras temáticas, pero que para hoy o para este curso el tema va a versar sobre, como ya sabéis y lo tenéis en pantalla, el patrimonio de la arquitectura del siglo XX. Quien les habla es Andrés Martínez Medina, profesor de patrimonio en la titulación de arquitectura de la Universidad de Alicante y coordinador de este curso. El webinar que hoy comienza y que ofrecerá, desde luego, una amplia panorámica sobre el patrimonio del siglo XX, muy en particular en España, está conformado por 6 conferencias, a cargo de, por supuesto, expertas y expertos en esta materia. Y pretendemos traer a primer plano de la pantalla en la que estamos, la importancia de este patrimonio tan singular que en gran parte es desconocido y poco valorado, y quizás por ello más vulnerable todavía. No resultará, pues, extraño que comencemos hoy con un miembro del Comité Científico de la Lista Roja de la Asociación Hispania Nostra y que continuemos en el tercer mes de los meses que vendrán hasta marzo de 2025 con conferencias impartidas por miembros de Docomomo Ibérico, en este caso por su presidente, por Celestino García Braña, y de Docomomo Italia, en este caso con el profesor Paolo Sanjus de la Universidad degli Studi di Cagliari, para proseguir, tras las Navidades, con la Asociación Incuna de España, dedicada a velar por el patrimonio industrial, con Natalia Cielo de García, y más adelante tendremos 2 charlas sobre casos de intervención y restauración de este amplio patrimonio, con Sara Pérez Barrios y Daniel Villalobos de la Universidad de Valladolid, incluso de aquel patrimonio menos monumental, pero bastante más social, con Daniel Navas y José Peral, que para dar cuenta de que, bueno, pues no todo está perdido y que tenemos un interesante camino por delante para recorrer y construir, porque entre todas y todos podemos ayudar, dijéramos, a esta valoración y a esta protección y conservación del patrimonio del siglo XX. Bien, hecha esta presentación, pues no deseo entreteneros más, por lo que ya, sin más preámbulos, y recordando a los asistentes y a las asistentas de hoy que pueden formular todo tipo de preguntas y cuestiones a nuestro invitado o incluso a quien les habla a través del chat de la aplicación y que responderemos al final de la charla de Alfonso Muñoz Cosme, que es nuestro primer invitado. Doctor arquitecto, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, profesor de los másteres de conservación y restauración del patrimonio arquitectónico en Madrid y Valencia, y profesor invitado en la Ludwig Maximilian Universität de Múnich. Tiene 6 quinquenios de docencia y 4 sexenios de investigación. Ha sido subdirector general de Información e Investigación en el Ministerio de Cultura, director del Instituto Cervantes en Múnich y en Roma y gerente de la Fundación Cultural COAM, del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. También ha dirigido durante 7 años el Instituto del Patrimonio Cultural de España, cuyo edificio abre precisamente el cartel de este webinar. Ha participado en diversos proyectos de investigación y conservación del patrimonio cultural en Egipto, Italia, México, Guatemala y España, y entre sus libros destacan Viaje a través de las arquitecturas, que yo les aconsejo, para mí fue iniciático allá por el año 86, La conservación del patrimonio arquitectónico español, La vida y la obra de Leopoldo Torres Balbás, El proyecto de arquitectura, concepto, proceso y representación, y la intervención en el patrimonio arquitectónico español 1975-2015. Repito que Alfonso Muñoz Cosme es además miembro del Comité Científico de la Lista Roja de Hispania Nostra, asociación nacida a mitad de los años 70 y que creó la Lista Roja, de la que nos ocupa hoy también,
dedicada al patrimonio amenazado en el 2007. Pero yo les dejo ya con él y que sea él el que nos ponga y nos cuente mucho más. Cuando quieras, Alfonso. Muy bien, muchas gracias Andrés por la presentación y muchas gracias por la invitación a estar esta tarde con todos ustedes para hablar sobre la situación del patrimonio de la arquitectura del siglo XX en España. Voy a compartir pantalla para ver la presentación. Bien, se ve la presentación, ¿no? Eh, Creo que Andrés ha organizado un ciclo muy interesante sobre un patrimonio que, siendo un patrimonio enormemente cuantioso, enormemente valioso en España, sin embargo, muchas veces no está suficientemente conocido y protegido. Y por esta razón me parece muy bien que la idea de Andrés Martínez Medina de iniciar este ciclo con esta visión desde un organismo como Hispania Nostra, que se encarga de velar por el patrimonio que está en peligro, de la situación en la que se encuentra el patrimonio. Por eso se dirigió a Hispania Nostra. Hispania Nostra me dijo que me encargara yo, lo cual le agradezco también mucho a Hispania Nostra y a ICOMOS por esta oportunidad de mostrar la situación en la que se encuentra este patrimonio tan valioso y tan vulnerable. Voy a hablar en mi presentación primero de cómo se forma el concepto de la arquitectura del siglo XX como patrimonio valioso, más o menos cómo está distribuido y luego después la casuística de Hispania Nostra, de ver los problemas que tiene este patrimonio, edificios que han desaparecido, que se han demolido, edificios que se encuentran abandonados, sin uso o que han tenido inapropiadas transformaciones, también edificios que han sido recuperados y al final ver cómo podemos plantear para el futuro la conservación de este patrimonio tan cuantioso y tan valioso. La idea de que el patrimonio del siglo XX, la arquitectura del siglo XX tiene valor, va un poco después de que se planteara el tema de la conservación del arte contemporáneo. La arquitectura fue algunos años después. La idea de conservar y restaurar el arte contemporáneo empieza ya en los años 60 con Heinz Althöfer, un restaurador alemán que ha desarrollado una actividad importante y escribió un libro muy valioso que se publicó ya en el año 2003, se publicó en España. Y esta idea de trabajar por la conservación del arte contemporáneo llegó a España en los años 80, creando un grupo de trabajo sobre conservación y restauración del arte contemporáneo. La arquitectura del siglo XX también empezó a cobrar valor por esa época más o menos. En el año 1975, los colegios profesionales alzaron la voz en contra de la destrucción indiscriminada de la arquitectura moderna. La voladura del mercado de Olavide en Madrid fue el detonante para que desde la revista CAU, del Colegio de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Cataluña, se hiciera un número especial de la revista dedicada a la arquitectura en peligro, que fundamentalmente era la arquitectura del siglo XX. Hubo un manifiesto y ahí empezó una actividad importante de los colegios profesionales en defensa del patrimonio arquitectónico y urbano, pero planteado sobre todo con la óptica del patrimonio contemporáneo, del patrimonio del siglo XX. En el año 1985, 10 años después, cuando se hace una conferencia de ministros del Consejo de Europa en Granada, ahí aparece por primera vez en un texto oficial que la arquitectura de los siglos XIX y XX forma también parte del patrimonio y tiene que ser salvaguardada. Y poco tiempo después se crea el Docomomo, primero en Holanda, en Eindhoven, en 1988 y en 1993 en España. Docomomo es la organización de documentación y conservación de la arquitectura del movimiento moderno. Bien, es verdad que está limitada a los años desde 1925 a 1965, aunque
se está pensando en ampliar esos límites para acoger toda la arquitectura del siglo XX, pero ha hecho una labor muy importante. Luego ya en 1991 ya hay una resolución específica del Consejo de Europa sobre la conservación del patrimonio del siglo XX. En el 96 en México se hace un gran seminario internacional donde está ICOMOS y la Universidad Autónoma de México y se crea el Comité Científico Internacional del siglo XX de ICOMOS, que hace una primera encuesta en el año 2001, luego hará otra muy recientemente. Y en Madrid, pues, se convoca una gran reunión de todos los especialistas internacionales de ICOMOS, y en la Escuela de Arquitectura de Madrid se hace una gran reunión para tratar el tema de la conservación del patrimonio del siglo XX. Y sale un documento de directrices, criterios y métodos de actuación que luego es completado en el 2017 en Nueva Delhi y que es de alguna forma la carta de referencia para la intervención en la arquitectura del siglo XX. Este documento desarrollado entre Madrid y Nueva Delhi es un poco la referencia. Y en España se puso en marcha desde el Instituto de Patrimonio Cultural de España el Plan Nacional de Conservación de Patrimonio Cultural del siglo XX, que fue aprobado por el Consejo de Patrimonio Histórico en 2014 y que incluía la arquitectura moderna y otras dos áreas, el arte contemporáneo y los nuevos soportes. Ahora ese plan nacional se ha dividido en dos y hay un plan específico de arquitectura contemporánea. Finalmente, desde el Instituto Getty de Conservación se hizo en el 2021 una publicación sobre marco histórico temático del siglo XX para facilitar la catalogación, una segunda encuesta desde el Comité Científico Internacional y, en resumen, después de toda esta trayectoria en donde se ha ido ampliando la valoración y la atención a la arquitectura del siglo XX, encontramos que hoy en día está plenamente incorporada al campo del patrimonio cultural. Se han desarrollado documentos técnicos que indican cómo hay que actuar para conservarla, para rehabilitarla. Se han declarado y protegido muchos elementos, hay numerosas intervenciones, hay también muchos estudios e investigaciones hechos desde Docomomo, en los congresos de Docomomo y también desde las universidades, pero sin embargo la situación dista mucho de ser satisfactoria, porque hay muchísimo patrimonio valioso sin catalogar ni proteger, hay muchos edificios y conjuntos que están abandonados. Son frecuentes las pérdidas, demoliciones y situaciones de expolio, y esa situación, pues, es la que nos encontramos con este patrimonio, que por un lado es un patrimonio muy, muy abundante. Estamos rodeados de arquitectura del siglo XX, los edificios, los conjuntos, los espacios, barrios, ciudades enteras, el paisaje cultural, las obras de infraestructura. Y no solo eso, sino también toda la documentación asociada a todas estas obras y un patrimonio inmaterial asociado también muy importante. Si vemos el último censo de inmuebles hecho en España, tres cuartas partes de los inmuebles estarían construidos en el siglo XX. Estos datos habrán variado, pero es el último censo de inmuebles, y eso quiere decir que de tres de cada cuatro edificios o conjuntos, construcciones en España es del siglo XX. Y sin embargo, el patrimonio que está protegido es muy escaso. Esto también es más o menos de la misma época, sobre 2011. Había 1.731 edificios o conjuntos declarados protegidos en las distintas comunidades autónomas y, teniendo en cuenta que los BIC son 17.000 en España, pues es un 10% del conjunto de bienes protegidos, los que sí que hay otras figuras de protección en las comunidades autónomas y puede haber otros grados de protección, pero en general es un patrimonio que es mucho más abundante que el resto del patrimonio, mucho menos protegido. Esto es
comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas como Cataluña, que tenía ya muchos edificios protegidos. Y si vemos si vamos a las declaraciones de patrimonio mundial, el patrimonio del siglo XX ha sido siempre poco representado. El primer bien que se declaró patrimonio mundial fue el campo de Auschwitz, por supuesto no por su calidad arquitectónica, y después fueron las obras de Antonio Gaudí en el 1984, luego se amplió en el 2005. Luego vino el cementerio de Estocolmo, de Gunnar Asplund, la Bauhaus y sus sitios de Weimar y de Dessau, y otros bienes españoles para el lado de la música catalana y el Hospital de San Pau en Barcelona. Y luego han venido muchas declaraciones de patrimonio mundial, pero en total son 20 o 30, que es un 2, un 3% del conjunto de declaraciones de patrimonio mundial. Eso quiere decir que no solo es un problema de España, es un problema mundial, que la arquitectura reciente es difícil de proteger y de darle la consideración que tiene. Y esa dificultad es porque tienen escasa presencia en los inventarios y catálogos, se tiende siempre a valorar lo más antiguo, hay escasa protección, la normativa es muy débil. Por otro lado, las labores de conservación son muy complejas porque la arquitectura contemporánea tiene una gran diversidad de materiales y a veces nuevos materiales y sistemas innovadores. Hay un desconocimiento muchas veces de su valor y en general tienen unos problemas de conservación también, porque muchas veces están pensadas la arquitectura para una generación, no para pervivir en el tiempo, y conservar ese patrimonio a veces es muy difícil. Si tomamos la lista roja de Hispania Nostra como un barómetro de la situación de la arquitectura del siglo XX en España, pues vemos que de un total de 1.400 bienes en la lista roja, hay un 10% que son arquitectura del siglo XX. Y eso supone un 10% del total, y sin embargo la lista verde es un 3% y la lista negra un 22%. La lista verde es los bienes que han estado en la lista roja y ha desaparecido el peligro que tenían, han sido rehabilitados, restaurados o se ha eliminado el peligro. Y la lista negra son aquellos que han sido definitivamente destruidos. Esos valores nos indican que la arquitectura del siglo XX es especialmente vulnerable. En general, se recupera menos que el conjunto del patrimonio y se demuele o se destruye más que el resto. Si comparamos en estos gráficos el caso de la arquitectura del siglo XX con todo tipo de patrimonio, vemos que los que pasan a la lista verde, que es un 10% normal, en el caso de arquitectura del siglo XX es menor. Si esos 160 elementos que han entrado en la lista roja, si vemos la distribución geográfica, hay comunidades autónomas que tienen un gran número de ellos. Castilla y León es la que más tiene, seguida Andalucía. Son comunidades autónomas muy, muy grandes, con mucho patrimonio. Pero la presencia de bienes en la lista roja no solo es un indicador del estado del patrimonio, sino también es un programa de participación social. Entonces, en ese sentido, muchas veces indica también que hay una sensibilización por ese tipo de patrimonio. Aquí vemos la representación de las distintas comunidades autónomas: Castilla y León, Andalucía, Comunidad Valenciana, País Vasco, son las que más tienen. Y si lo vemos por el año de entrada, vemos que al principio, cuando se puso en marcha el programa de la lista roja en el 2007, había muy poca representación de la arquitectura del siglo XX. Y a partir de 2017-2018 ha aumentado considerablemente, y últimamente sí hay todos los años veintitantos elementos nuevos que entran. Eso quiere decir que ha aumentado
notablemente, este es el gráfico, ha aumentado notablemente la sensibilización social por este patrimonio y el considerar que tiene valor. Bueno, esos son los datos. Ahora vamos a ver los casos, ¿no? Vamos a ver los edificios valiosos, una muestra de los edificios valiosos que han desaparecido o que han sido demolidos y luego veremos también los que están abandonados y también los que han sido recuperados. En cuanto a los que han desaparecido, bueno, en la guerra desaparecieron muchos inmuebles. Este es un edificio que estaba en la ciudad universitaria, el edificio de la Fundación del Amo, que desapareció en la guerra, pero después de la guerra también han desaparecido muchos edificios valiosos del racionalismo español, como la piscina La Isla de Luis Gutiérrez Soto, que se derribó en los años 50. El centro de Valencia también fue destruida toda la configuración de la plaza en 1961. La fábrica GAL en Madrid, que había obtenido el premio del Ayuntamiento de Madrid en 1915 de Amos Salvador y Carreras, fue derribada en los años 60. El magnífico Hotel Florida que estaba en Callao, en Madrid, que fue escenario de durante la Guerra Civil, era donde estaban todos los corresponsales extranjeros, etcétera, pues se demolió también en los años 60 para construir Galerías Preciados, ahora el Corte Inglés de Callao. En Barcelona, la Casa Trinchet de Puig i Cadafal fue derribada. El frontón Recoletos, esta magnífica obra de Secundino Zuazo y Eduardo Torroja, fue demolido en 1973. Ya he hablado del mercado de Olavide, de Francisco Javier Ferrero, que fue volado. Ahora hay una plaza en su lugar. Y otros edificios en estos años 70 sufrieron también la demolición, como este edificio de Santiago de Compostela, este otro de La Coruña, el Club Náutico de Valencia, magnífico club náutico de Javier Goeldich y Alfonso Fugariño, fue demolido en 1982, o los almacenes Mazón de Secundino Zuazo en Madrid, los laboratorios Ibis. Muchos edificios de la Hispano Olivetti fueron también demolidos mediante voladura. En Madrid desapareció la preciosa fábrica Monkey de Genaro Alas y Pedro Casariego. La fábrica de chocolates El Gorriaga en Irún. Y lo que fue un símbolo de esta desaparición de testigos de la arquitectura del siglo XX fue la pagoda, el edificio llamado La Pagoda, los laboratorios Jorba de Miguel Fisac, que fue demolido al final del siglo pasado, en 1999, y era todo un símbolo de la arquitectura de calidad española del siglo XX, era un referente internacional y sin embargo fue destruido, eh, lo cual fue como un cambio también a final de siglo, un cambio de época. Pero no fue solo la pagoda, también la calle del doctor, la casa de la calle del Doctor Arce de Alejandro de la Sota fue derribada en la misma época, este edificio de Fernando Moreno Barberá. Unos años después, la Torre Windsor, aquí fruto de un incendio, también era de Genaro Salas y Pedro Casariego. La cárcel de Carabanchel, a pesar de que hubo muchas protestas y una campaña para mantenerla, fue también demolida. El estadio San Mamés en Bilbao. Edificios de todo tipo. Está la cárcel modelo de Úbeda. La Casa Guzmán, esta también fue muy importante cuando en el 2017 se demolió esta obra magnífica de Alejandro de la Sota para construir este otro edificio carente de interés y de calidad arquitectónica y para ello se destruyó una obra que era referente de la arquitectura moderna en España. Pero han seguido los derribos en los últimos años. El Hotel Miramar fue primero transformado y luego finalmente demolido. Las cocheras del metro en Madrid, uno de los primeros edificios industriales y de transportes magníficos en Madrid, también han sido
destruida con la colaboración de las administraciones. El Teatro Bellas Artes de San Sebastián ha sido vaciado enteramente para alojar un hotel. Las desapariciones de las centrales térmicas en toda la geografía española ha sido en los últimos años una constante. Aquí la de Velilla, del río Carrión, la de Andorra, en Teruel, la, en fin, la Robla, la Compostilla 2 han sido una campaña de demoliciones masivas eh, sin otra consideración. Hubo un manifiesto en contra de estas actuaciones por parte de Incuna e Hispania Nostra, pero han seguido. Y también otros edificios muy importantes. Esta es la Universidad Laboral de Zaragoza, la primera universidad laboral femenina, que fue demolida el año pasado, o la planta de batería de hornos de Ensidesa, de hornos de Cod de Ensidesa, también el año pasado. Bueno, pues como veis, hay una continua actividad de pérdida de edificios importantes, valiosos para la historia de la arquitectura y también para la historia urbana de las ciudades y de las comarcas. Pero no solo hay estas pérdidas, hay muchos edificios que se encuentran, por desgracia, en abandono, en mal estado, muchos edificios industriales que se encuentran sin reutilizar, como la azucarera palentina, la Electra Popular Vallisoletana, una gran industria en Valladolid, la hispano-suiza de Guadalajara, esta fábrica Masó y factoría ballenera, que es una maravilla de la construcción industrial que está sin uso. La Sociedad Ibérica del Nitrógeno en Asturias, que fue también bueno, obra de Carlos Fernández Casado, una maravilla y un gran complejo también en un estado de abandono. Las fábricas tabacaleras, se encuentran muchas de ellas sin uso y sin proyectos muchas veces de reutilización. Esta es la de Tarragona. Grandes edificios industriales o almacenes como estos grandes molinos vascos en el puerto de Bilbao. Centrales hidroeléctricas como esta de Casas Nuevas sobre un antiguo molino. Edificios singulares como este elevador de aguas en Gordejuela, en Tenerife. Muchos edificios ligados a la minería, este cargadero de mineral de dícido en Cantabria, o los lavaderos de mineral que hay en las zonas mineras, como estos de la zona de Santa Cruz del Sil, los lavaderos de la Recuelga. Los cines y teatros, muchos se encuentran, por desgracia, también abandonados, sin reutilizar. Este es el caso del Teatro Renacimiento de La Coruña o el Teatro Fleta de Zaragoza, que se encuentra en este estado lamentable. Hay sanatorios antituberculosos también abandonados, normalmente en las montañas, pero también edificios que se encuentran en medio de las ciudades y que por unas u otras razones están abandonados, muchas veces desprotegidos y a veces protegidos, pero no se ejerce el deber de conservación ni las autoridades competentes toman cartas en el asunto y tenemos edificios como este magnífico Torre de los Morenos en Ribadeo, que lleva muchos años abandonado. Esta Casa Tosquella, parece que hay proyectos de recuperarlo como centro social. Este chalet, por ejemplo, en Torrent. Eh, muchos edificios de viviendas y a veces edificios grandes como este edificio Tescu que no se llegó a ocupar y después de construirse lleva muchos años abandonado. Hay también los edificios militares que han dejado de ser estratégicos, como todas las baterías de costa, que hay muchas en la costa de Cartagena, como todas estas, las baterías de cenizas, de Roldán, de La Chapa, etcétera. Estaciones de servicio. Y edificios tan importantes para la historia contemporánea de España como el edificio Kodak, por donde ha pasado gran parte
de la documentación audiovisual de la España contemporánea y que se encuentra también abandonado, pendiente de una operación urbanística y en un estado lamentable. Bueno, esta es la situación ya veis, de mucho del patrimonio valioso del siglo XX. Y luego hay edificios que han sido reutilizados, rehabilitados, pero con muy poco acierto. Han sido modificados, como el Palacio de Correos de Valladolid, veis la foto de antes y después, o los edificios de SEAT en Barcelona, que también han sido transformados, perdiendo toda la calidad de la imagen y de la arquitectura del siglo XX, el edificio del diario Pueblo en Madrid, que ha sido también transformado, de Rafael Aburto. Este es un caso de una fábrica transformada donde se deja simplemente un testigo de cómo era. Hay casos como este chalet hecho por Miguel Fisac en la costa murciana, en Isla Plana, que tenía una pureza de líneas fantástica y que ha sido luego modificado, transformado y es irreconocible, como veis en la imagen de abajo. También esta Casa Catena en La Manga de Corrales y Morezún, que era un edificio también de unas líneas purísimas y que ahora mismo es prácticamente irreconocible después de todas las transformaciones. Cuando no está protegida la arquitectura, pues muchas veces sufre intervenciones inadecuadas. Este es el caso de una gasolinera también que tenía un diseño interesante y ha desaparecido. El propio Estadio Santiago Bernabéu, con todas las transformaciones, ha perdido todo lo que la calidad de su arquitectura inicial tenía. Y edificios importantes como las Torres de Colón en Madrid, que era totalmente innovador estructuralmente para su momento, cuando hizo el proyecto inicial Antonio Lamela, luego fue transformado de una forma inadecuada y ahora encima se le han aumentado 6 plantas encima de cada torre, con lo cual se queda irreconocible. Algunos edificios que fueron demolidos luego han sido reconstruidos. Es el caso de la gasolinera de Petróleo Portopí en Madrid, en Alberto Aguilera, que después de ser destruida se hizo la réplica, solo que ya en un entorno con un fondo de edificio que cambia totalmente la percepción de lo que era el edificio. También en alguna ocasión algún edificio ha sido reconstruido, como el pabellón español en la Exposición Internacional de 1937 de París, que ha sido reconstruido, pero en la Val d'Hebron, en Barcelona, muy lejos de su sitio original y además sin las obras de arte que lo poblaban, lo cual es un poco extraño. También ha sido reconstruido el pabellón de Barcelona, este con mucho rigor y con una reconstrucción que por lo menos tiene valor didáctico para las personas que quieren valorarlo. Últimamente en Madrid también se ha reconstruido este pabellón del metro de Antonio Palacios. Bueno, pues esta es la historia hasta ahora, por lo que llevo narrado, pues poco satisfactoria. Hay que decir que también se han recuperado edificios y se han hecho restauraciones valiosas de arquitectura del siglo XX. Era algo que hace años era muy poco frecuente y ahora cada vez es más frecuente. En los años que llevamos, desde los años 80 aquí, la verdad es que podemos ver muchos ejemplos de arquitectura que se ha recuperado de una forma eficaz. Vamos a ver algunos ejemplos. Hay 3 épocas, desde los años 80, que empieza el año 82 aproximadamente, hasta el año 2000. Hay una labor de pioneros que hacen proyectos sobre todo experimentales. Se estaba probando con cómo se podía hacer la reutilización de la arquitectura contemporánea. Luego, a partir del año 2000, hay grandes intervenciones de grandes conjuntos, en una época también marcada por proyectos costosos, grandes, hasta la crisis. Y luego, después de la crisis, pues lo que ha habido ha sido una diversificación de proyectos. Entonces, estas 3 fases las podemos ver con ejemplos. Empezó primero
en Cataluña, el dispensario antituberculoso de Serdi y Clavé, de los arquitectos del CATEPAC, fue uno de los primeros edificios contemporáneos que se recuperan para el mismo uso que tenía para dispensario médico, bueno, para edificio sanitario. También el Palau de la Música fue recuperado con el proyecto de Óscar Tusquets y ampliado también. Y muy importante fue esta industria en Tarrasa, el Vapor Aymerich, que se convirtió en el Museo de la Ciencia y la Técnica de Cataluña, porque además desde aquí, desde este Museo de la Ciencia y la Técnica, se ha gestionado de forma muy eficaz el patrimonio industrial de las antiguas fábricas, etcétera, en toda Cataluña. Otros edificios, seguimos en Cataluña, estas naves que construyó Josep María Jujol, discípulo de Gaudí, se han convertido en un espacio polivalente para la escuela que se llama también Josep María Jujol. Edificios de Hispano Olivetti se han convertido en Barcelona Activa con el proyecto de José Antonio Martínez La Peña y Elías Torres. Eh, Otra obra de José María Llull, este teatro fue recuperado por José Luis Ginás. Una casa importante llamada La Ricarda de Antonio Bonet Castellana fue rehabilitada por Fernando Álvarez Prozorovich. Un pobre, lo perdimos en la pandemia. Y una obra muy singular es el Gobierno Civil de Tarragona, que fue rehabilitado por el mismo arquitecto que hizo la obra. Es decir, Alejandro de la Sota hizo a finales de los 50 el edificio y el propio Alejandro de la Sota recibió el encargo de hacer la restauración 30 años después, que la hizo con Josep Llinàs, con el arquitecto que también hizo la rehabilitación del teatro que hemos visto antes, pues hicieron, y es la única vez que vemos al arquitecto hacer el edificio y luego restaurar su propia obra. En Madrid también se empezaron a finales de los 80 a hacer algunas intervenciones, como este edificio de Antonio Palacios, el Hospital de Maudes, que fue recuperado por Andrés Ortega para consejerías de la Comunidad de Madrid. En el depósito de Canal de Isabel II, Javier Arao y Antonio Lopera hicieron una sala de exposiciones magnífica que sigue funcionando muy bien con 3 niveles, se va subiendo por el depósito y cuando se llega al gran depósito de agua que había arriba en la sala de audiovisuales, es una obra magnífica. Otros edificios importantes para el racionalismo español, como el Rincón de Goya, fue rehabilitado con una cierta polémica. Hay un caso de la fábrica CAS de Victoria, que se convirtió en el tanatorio, pero se ha reutilizado el magnífico edificio que era de José María Farcas y Enric Tous. Y cierra esta primera fase de recuperaciones la fábrica El Águila, que con el proyecto de Emilio Tuñón y Luis Moreno Mansilla se convirtió en la biblioteca y archivo de la Comunidad de Madrid, y manteniendo los antiguos edificios e incorporando aquellos que hacían falta. Este inicia la segunda fase, la de grandes proyectos. Este fue un proyecto muy grande, como también lo fue el poner el Ayuntamiento de Madrid en el antiguo Palacio de Correos, en Cibeles, por Cuarto Rollo, y los muchos proyectos que se han desarrollado en el Matadero. Este es Intermedia de Arturo Franco, también la nave 16, la Cineteca, la nave de música por la Garita y Navarro, con arquitecturas dentro de la arquitectura. Son distintos ejemplos de cómo se pueden reutilizar estas grandes naves de forma distinta. La Casa del Lector, que hizo Antón García Abril, en su conjunto es como un muestrario de formas de intervención sobre la arquitectura industrial de principios del siglo XX. Los edificios del metro también se han recuperado, algunos, porque las cocheras del metro de Cuatro Caminos se demolieron, pero una antigua estación que había permanecido cerrada muchos años se rehabilitó y se restauró como estaba en su momento original, y es una especie de museo del metro.
como también la nave de motores del Pacífico que rehabilitó Carlos Puente. Y hay dentro de estos años muchos proyectos financiados por el 1,5% cultural, como el hipódromo de la Zarzuela, que rehabilitó Jerónimo Junquera con las magníficas estructuras de Eduardo Torroja. En Salamanca, con motivo de la capitalidad cultural, la antigua prisión se convirtió en centro de arte contemporáneo, con una parte ampliada, pero también recuperando la parte de galerías y celdas, con proyectos de Horacio Fernández del Castillo, que también hizo la rehabilitación del Mercado Central de Valencia, el Cabildo de Gran Canaria, de Alejandro de la Sota, en fin, son muchos, la antigua estación de Canfranc, todos estos son proyectos financiados por el 1,5 o 2% cultural, según la época, y que son obras costosas, grandes, pero muy típicas de este momento. La lonja de pescado de Barbate, de Castro Fernando Shaw, altos hornos enteros rehabilitados, como el de Sestao, que queda una fase por hacer, y el del puerto de Sagunto de Valencia, que fue Premio Europa Nostra 2012. La fábrica Aslan de Castellar de Nuc, en Cataluña, se ha convertido en el Museo del Cemento, y en fin, edificios importantes para el racionalismo, como la Casa Bloch, eh, cines, teatros, naves industriales. Esta es la central termoeléctrica de Ponferrada, que ha pasado a ser la fábrica de luz Museo de la Energía, con el proyecto de Antonio Vilanova, que mereció el premio Europa Nostra. Con esto acaba esa segunda parte de grandes proyectos y luego después se diversifica y también se normaliza mucho. Hay incluso proyectos como este de hacer viviendas dentro de las naves industriales, que es una cosa muy difícil, pero en este caso muy bien resuelta. David Chipperfield ha hecho el Museo de Arte Contemporáneo en el edificio del Banco de Santander, se ha rehabilitado por Antonio Ruiz Barbarín un edificio importante de Saint Oíza, el edificio del Banco de Bilbao. Esta es la Escuela de Algeciras de Fernando Garrido. Antiguos edificios industriales se han convertido en edificios universitarios en Alcoy. El premio Hispania Nostra en el 2020 fue a este Parque de las Aguas en Cornellá, Barcelona. También el Museo de Historia de Barcelona se ha incluido, ha ocupado edificios industriales, se han hecho restauraciones en edificios de Gaudí, antiguos refugios antiaéreos, grandes naves. Norman Foster ha acabado hace poco de restaurar la nave Ombú en Madrid y otros muchos almacenes en puertos como en Las Palmas de Gran Canaria, en San Sebastián, en Santander y edificios también de las exposiciones. Este es el pabellón de Bruselas, que ha sido en parte restaurado, y el pabellón internacional de la Feria del Campo. Algunas infraestructuras y obras públicas, como el viaducto de Ortigosa de Cameros, se ha restaurado hace muy poco, se ha terminado, y se ha hecho la primera fase de recuperación del pantalán de la compañía minera de Sierra Minera en Sagunto, Valencia. Bueno, todo esto nos da una idea de que hay, por una parte, la posibilidad de recuperar esa arquitectura y mantenerla, aunque, por otro lado, lo más frecuente es la falta de uso, falta de protección, usos inadecuados y presión urbanística que lleva a la obsolescencia o a la destrucción. A eso hay que oponer, pues, un procedimiento de conocimiento, protección, intervención y reutilización, porque ese enorme y valioso patrimonio que tenemos que aprovecharlo. Y para aprovecharlo y para hacer los proyectos y tener los criterios para la restauración, tenemos ya unos documentos muy importantes. La recomendación del Consejo de Europa de 1991 ya hablaba de identificación de los bienes, protección, gestión y conservación, promoción, bueno, cooperación internacional. Pero el documento más claro es el documento de Madrid en 2011, que luego completado en el 2017 en Nueva Delhi, que es un documento muy claro, muy amplio, que toca muchos temas y que es una guía
muy buena para, bueno, identificar y aplicar unos criterios adecuados, y investigar, habla de todos los campos de la gestión también, de controlar los cambios y asegurar el respeto a las obras y a sus valores patrimoniales. Y bueno, no voy a detenerme porque es muy amplio, pero en general es una guía que es muy útil. Y la otra guía que tenemos es el Plan Nacional de Conservación de Patrimonio Cultural del siglo XX. Ahora se está transformando en el Plan de Conservación de la Arquitectura del siglo XX, pero que también orienta hacia la documentación, investigación del patrimonio, conservación, formación, que es muy importante, y recuperación del patrimonio. Em, Ahora nos encontramos en un momento en que tenemos constancia del valor y de la importancia de esta arquitectura, de las posibilidades de reutilización, tenemos documentos técnicos, pero falta muchas veces una voluntad política y una valoración social. El patrimonio ha pasado en los últimos años de un enfoque técnico a un enfoque social y de considerar bienes culturales aislados a conjuntos de bienes. Y ahora mismo tenemos una visión del patrimonio que, más que objetos sacralizados a conservar, el patrimonio es sobre todo lo que sirve a la sociedad, y sirve a la sociedad para utilizarlo y también para conectar las personas y grupos humanos a través del tiempo y del espacio. En el siglo XX lo normal era que la acción en el patrimonio y la gestión del patrimonio se hacía de una forma paternalista. La administración decidía lo que había que conservar, enviaba a sus técnicos que le restauraban los bienes culturales y luego las personas los disfrutaban. Pero ahora mismo ya estamos en otro momento. Ahora mismo son las personas las que se unen para defender su patrimonio, para valorarlo, para usarlo, y esos bienes culturales que las personas valoran. Luego vienen los técnicos, viene la administración con subvenciones, pero si no se inician los procesos desde abajo, es muy difícil que ahora mismo el patrimonio se conserve. Por eso vemos tanto patrimonio abandonado, tanto patrimonio desprotegido, tanto patrimonio degradándose. Esta acción social de abajo arriba es ahora la dinámica que hace que haya cambiado el paradigma. Así, el objetivo ahora mismo de la gestión del patrimonio no es tanto la conservación como la salvaguarda. Hemos pasado de hacer intervenciones aisladas a la planificación, de la restauración tradicional a la conservación preventiva, y trabajamos, en vez de con instrumentos técnicos sobre los bienes culturales, más con instrumentos sociales sobre la comunidad patrimonial. En este nuevo contexto, sí, no quería terminar sin dar un poco orientaciones de por dónde puede ir el futuro de este patrimonio enorme del siglo XX que tenemos. Y ahí hay muchos casos. Por supuesto, necesitamos conocimiento, protección, conservación, formación, comunicación y planificación. En cuanto al conocimiento, sería muy importante que todas las comunidades autónomas, y eso se debía instar desde el Plan Nacional y también desde el Consejo de Patrimonio, hicieran los catálogos e inventarios de la arquitectura del siglo XX. También que se fomentaran y se siguiera haciendo estudios e investigación, por supuesto. En cuanto a la protección, es importante modificar la Ley de Patrimonio Histórico, que no contempla específicamente el patrimonio del siglo XX, y para lo único que lo contempla es para impedir la declaración de artistas vivos. Eso hay que cambiarlo en la Ley de Patrimonio, esperemos que cambie pronto. Los bienes catalogados en esos catálogos de las comunidades autónomas deberían ser protegidos como bienes de interés cultural o como otra figura de protección de las previstas en las leyes comunitarias. Luego, la labor de conservación y rehabilitación. Tenemos guías muy claras para intervenir sobre ellos, pero hay que cambiar la orientación, la estrategia. No hay que seguir haciendo costosas restauraciones, sino a través de la conservación preventiva, permitir que estos edificios sigan viviendo.
también sería necesario mejorar las condiciones de mecenazgo y de ayudas a particulares para la rehabilitación. Gran parte de la arquitectura del siglo XX es privada. La formación es fundamental y a largo plazo es lo más importante. Entonces, la formación patrimonial en todos los niveles educativos, en primaria, en secundaria, es muy importante. Y ahora es escasa, pero del patrimonio del siglo XX todavía más escasa. Hay que seguir introduciendo y promocionando la formación patrimonial en todos los niveles. Y muy importante es que en la formación universitaria, en carreras como arquitectura, como ingeniería, haya una formación patrimonial que ahora mismo en muchas escuelas de arquitectura y de ingeniería está ausente, por desgracia. La sensibilización es otro de los factores fundamentales. Por supuesto, hay que seguir haciendo exposiciones y acciones de difusión, como este seminario, por ejemplo, pero más importante ahora mismo es la creación de canales de participación ciudadana, ese movimiento de la base de la sociedad que se une para defender el patrimonio, tiene que encontrar las posibilidades porque muchas veces se encuentran que no tienen medios técnicos, que no saben a dónde dirigirse, que no saben cómo actuar y instituciones como Hispania Nostra, como ICOMOS y también las propias administraciones tendrían que ayudar a crear esos canales para que la participación ciudadana pueda suceder. Y luego la planificación, la coordinación de todo ello debe de estar desde el Plan Nacional de Conservación del Patrimonio del siglo XX, ahora va a ser el Plan Nacional de Arquitectura del siglo XX, es igual, y también desde la Casa de la Arquitectura. El Plan Nacional ha tenido una relevancia importante como coordinador y desde luego tiene que seguirlo haciendo por delegación del Consejo de Patrimonio. Pero la Casa de la Arquitectura, que en realidad es el Museo de Arquitectura, que se ha cambiado varias veces de nombre y ahora se llama Casa de la Arquitectura, pues debería también hacer esa labor, ayudar en esa labor de coordinación y de planificación para que sea posible la protección, la conservación, el mantenimiento de este patrimonio tan valioso. Entonces, con estas acciones hechas en todos los campos, yo creo que promovidas fundamentalmente desde el Plan Nacional de Conservación de la Arquitectura del siglo XX, será posible que dentro de unos años tengamos un patrimonio contemporáneo, pues en uso, utilizado, siguiendo su nueva vida y no nos encontremos con tantas constantes noticias de demoliciones, de abandono, etcétera, en nuestro patrimonio que ya digo, en el caso de España es muy cuantioso y muy valioso. Y con eso he terminado. Muchas gracias a todos por la atención. Muchísimas gracias, Alfonso. Eh, no sé si podrías de alguna manera dejar, o la dejas aquí esta o dejamos de compartir pantalla. Bueno, yo quería más que nada en estos momentos darte las gracias porque has hecho una conferencia magnífica, has dado una panorámica mucho más allá de la propia, dijéramos, Asociación de Hispania Nostra. Nos has, dijéramos, mostrado la diversa casuística que nos encontramos, ¿no? Desde muchos que han desaparecido, muchos que permanecen. Y me ha gustado mucho, por supuesto, todo el discurso, porque es muy culto y está muy bien estructurado, pero una reflexión que en un momento has traído para recordarnos que, bueno, pues el patrimonio arquitectónico del siglo XX tiene también, además de su dimensión material, otra inmaterial. Yo aquí incidiría en una material, ¿no? Cuando hablamos normalmente de patrimonio arquitectónico siempre pensamos en tres dimensiones. Pero, sin embargo, hoy, por ejemplo, todo lo que hemos mostrado está en dos dimensiones. Quiero decir, que todo lo que queda vinculado a la fotografía, con la fotografía, las revistas, con el propio cine, hoy en día la televisión y las series, ¿no? Pero quiero decir que hay todo ese patrimonio, dijéramos, audiovisual de dos dimensiones, que en realidad es casi con el que nos hemos criado y educado, ¿no? Y bueno, me ha llamado, quiero decir, quería resaltar este punto porque me ha parecido muy interesante de tu intervención. Esperando si hay alguna pregunta que de momento fundamentalmente lo que hacen es felicitarte, agradecerte lo magnífica que ha sido tu intervención, la capacidad de sintetizar, dijéramos en tan poco tiempo, tanta información y su buena comunicación. Yo sí me atrevo a formularte
como una pequeña, dijéramos, pregunta un poco para todos y todas las que estamos aquí, porque has hecho una llamada a la participación ciudadana, has hecho una llamada a esta cadena que no vaya de arriba abajo, sino que baja, que vaya al revés, de abajo arriba. Yo me pregunto, ¿cómo funciona la lista roja? Es decir, ¿cómo podemos de alguna manera, cómo entran los edificios en peligro, dijéramos, no de extinción, pero sí en peligro de desaparecer? Con lo cual vendría a ser lo mismo. ¿Cómo se hace entrar? Sí, la lista roja es sobre todo un programa de participación social. No es tanto un inventario exhaustivo del mal estado o del estado del patrimonio, sino es sobre todo una forma de participación. Cualquier persona, cualquier sociedad local, cualquier grupo de personas o cualquier persona individual, sin necesidad de pertenecer a Hispania Nostra ni a nada, puede rellenar el formulario que hay en la página web de Hispania Nostra para llamar la atención de un bien, de un edificio, de un conjunto que esté en peligro, que esté en mal estado, que se vea que corre peligro. Es esa forma de darle un altavoz a las personas que se preocupan por su patrimonio. Y entonces nosotros, el Comité Científico de la Lista Roja, examina la ficha que se ha enviado. Por supuesto, los datos personales son totalmente confidenciales, nunca se revelan, pero vemos los datos en cuanto al que tenga un valor patrimonial, por un lado, y por otro lado, que se encuentre realmente en peligro. Si hace falta más información, siempre se envía además algunas fotografías y si hace falta más información, pues se escribe al ayuntamiento, a la comunidad autónoma o al delegado de Hispania Nostra para tener una documentación suficiente para eh, poder decidir y entonces se incluye en la lista roja. Ese es el mecanismo. El comité científico está formado por arquitectos, arqueólogos, conservadores de museos, historiadores, que trabajan como voluntariados simplemente por amor al patrimonio y que se reúnen una vez al mes, ven las fichas que han llegado y las estudian y entonces se sube a la lista roja. Si un bien que está en la lista roja llega el momento que ya se ha quitado el peligro que tenía o se ha rehabilitado o se ha restaurado, pues entonces pasa a la lista verde. Y en los casos en los que nos llegan noticias de que se ha demolido o de que ha perdido irremisiblemente sus valores patrimoniales, pues entonces pasa, por desgracia, a la lista negra. Eso es lo que más nos entristece y lo que más alegría nos da es cuando pasa a la lista verde, porque eso quiere decir que sirve para algo. Muchas veces la subida a la lista roja hace que se movilicen las administraciones o los propietarios y se inician procesos de recuperación. Incluso las propias asociaciones locales, Hispania Nostra tiene un sistema de micromecenazgo que muchas veces a través de campañas de micromecenazgo han conseguido unos fondos para iniciar esos procesos de recuperación. Pues, Alfonso, muchísimas gracias. Tenemos ya un par, dijéramos, de preguntas que creo muy interesantes. Una creo que se la está contestando desde ICOMOS. Marta, no te preocupes, en unos días la conferencia que está siendo grabada estará disponible en el canal de YouTube de ICOMOS y ya te digo que no eres la única interesada, es decir, quien habla también está interesado al respecto. Bien, una pregunta, Alfonso, que nos formulan, en fin, es un poco esta siempre preocupación que a veces tenemos los ciudadanos, dice, ¿por qué a pesar de que pues un grupo o grupos de personas protesten o se manifiesten y pidan que se conserven ciertas edificaciones que están en peligro, por qué no se atienden estas, dijéramos, peticiones y sin embargo se acaba destruyendo? ¿Existen algún tipo de sanciones, multas o algún tipo de acción legal contra, dijéramos, estos derribos eh, no deseados? Sí, la ley de patrimonio español y las leyes de las comunidades autónomas pues protegen aquello que está declarado, o sea, aquello que se hace una declaración, primero una incoación de un expediente y luego se declara. Entonces, lo que ya está declarado está bajo el ámbito de la ley y hay sanciones y si se demuelen, etcétera. Pero si no están protegidos, y eso es el problema de la arquitectura del siglo XX, que hay muy pocos elementos protegidos, pues entonces no tiene ninguna sanción desde el punto de vista de la ley de patrimonio.
Y ese es el gran problema ahora mismo, es eso, la falta de protección de esta arquitectura valiosa. Edificios valiosísimos como, no sé, Torres Blancas, por ejemplo, en Madrid, un edificio capital para la arquitectura española del siglo XX de Javier Sáenz de Ibiza, pues no está declarado BIC. Y como él, tantos otros edificios valiosos. Y entonces, si no están declarados, pues entonces no es aplicable la ley de patrimonio. Ese es el problema. Por eso yo decía que lo primero que hay que hacer es hacer los catálogos e inventarios de todas las comunidades autónomas y proteger esos bienes inventariados o catalogados con las figuras de protección que varían de unas comunidades a otras. Muchas gracias, Alfonso. Solo una pequeña anécdota. En el caso del edificio de Torres Blancas, si bien no está declarado y debería de estar incoado ya al expediente, lo cierto es que dijéramos la comunidad, dijéramos de propietarios que vive allí, sí que es bastante consciente de dónde vive y algunas veces organizan como sesiones de puertas abiertas, claro, previa inscripción, control, etcétera. Lo digo porque hace poco salía una noticia en prensa al respecto. Viene otra pregunta, esta un poco ya, yo creo que más vinculada con la difusión, en este caso del propio patrimonio del siglo XX. Nos la hace Laura Hernández y dice, en los casos en los que se ha olvidado el uso o la historia de un bien, no se produce esa llamada de atención por parte de la sociedad para la puesta en valor del inmueble. Creemos que la realidad aumentada podría despertar ese interés, dijéramos, de recuperación o de valor del inmueble. Sí, bueno, la realidad aumentada tiene muchas posibilidades para ver el estado original de edificios, por ejemplo, que han sido transformados o que han sido modificados, y nos abre unas posibilidades, la realidad virtual y la realidad aumentada, para conocer cosas que han desaparecido, por ejemplo, pero están documentadas, o cosas que se han transformado irremisiblemente. Sí, yo creo que tiene un valor didáctico evidente y un valor documental grande. Ahora, nuestro esfuerzo yo creo que debe ir sobre todo por la conservación, porque con la conservación material no es solo la conservación de la forma y del aspecto, sino es también la conservación de la técnica, la conservación de los propios edificios, y eso sería lo deseable. Pero por supuesto tiene un papel en la didáctica contemporánea y en la museística, que es muy valioso ahora mismo, la realidad aumentada y la realidad virtual. Bien, queda una última pregunta que ahora paso a formularte, que ya cambia de lado. Ya, en este caso ya pasamos al territorio más dijéramos, de los aspectos jurídicos y legales, ¿no? Sobre el patrimonio. Bueno, nos la formula María Eugenia Castellanos y dice que en cuanto a los edificios abandonados, el Estado, las administraciones públicas, entiendo, pueden hacer algo pasado un tiempo para poder recuperarlos. Creo que aquí estamos al límite del tema de la propiedad, no propiedad, ruina, no ruina. Este es. Sí, en el patrimonio siempre tenemos un conflicto entre la propiedad privada y esa patrimonialización, que es de alguna forma una socialización de los bienes. Que algo es patrimonio significa que todos tenemos el derecho de conocerlo y disfrutarlo, y el deber de protegerlo y conservarlo. Aquí pasa como en la pregunta que hacíamos antes. Si el edificio está declarado y está protegido, pues entonces sí, la ley de patrimonio prevé que el deber de conservación corresponde al propietario. La comunidad autónoma o el organismo competente tiene la obligación de velar porque ese deber se ejerza, y si no lo hace el propietario, cabe la posibilidad de hacer las obras directamente y luego pasar la factura al propietario, hasta la posibilidad de expropiación. O sea, la ley de patrimonio en eso da muchos instrumentos. El problema es lo de antes, que como mucha de la arquitectura del siglo XX no está protegida, no está declarada, pues entonces en esos casos ya esa posibilidad no existe. Pero en los casos siendo de propiedad privada, si está declarado y está protegido, la ley de patrimonio da la posibilidad de hacer obras directamente en la administración, si no la hace el propietario, y en último caso hasta la expropiación.
Bien, pues Alfonso, muchísimas gracias. Yo me sumo, por supuesto, a las felicitaciones de todas las personas que han asistido y que además han dejado constancia por escrito, ¿no? Para que, bueno, pues las palabras se las lleva el viento, pero las palabras escritas permanecen aquí. Y bueno, antes de, dijéramos, cerrar la conferencia, la primera conferencia de este tercer ciclo de webinars de ICOMOS, yo quiero emplazar a todas las personas que están aquí presentes a la próxima. Y la próxima tendrá lugar el tercer martes a las 5 de la tarde del mes de noviembre, en este caso día 19. La conferencia tendrá por título La arquitectura del movimiento moderno en España y, bueno, pues la impartirá el presidente precisamente de Docomomo Ibérico, Celestino García Bra. Les emplazo a todas y a todos a vernos, encontrarnos dentro de unas 4 o 5 semanas y la verdad es que ha sido un placer contar con ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes.